Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Buenas noches, familia de Almendro. Bueno, hoy quiero compartir con una palabra con cada uno de ustedes que creo que viene de parte del corazón del Señor. Por favor, acompáñenme en Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. Va a ser nuestro texto base. En esta noche dice lo siguiente. Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. Entonces, hoy quiero hablar un poco acerca del morir a sí mismo, ¿cierto? Es un tema que regularmente en las iglesias no lo tocan porque no lo saben tocar bien o no lo saben interpretar bien. Entonces, el morir a sí mismo es algo fundamental para la vida del creyente, que lo quiero explicar el día de hoy. Regularmente a uno le dicen que muera a sí mismo, pero pues uno no sabe morir, ¿no? Entonces uno vive la vida de creencia, pero a mí, en lo personal, no me enseñaron a morir. A mí lo que me decían era que morir era dejar de pecar, ¿cierto? Dejar de cometer transgresiones. Entonces, a mí me decían que ese era el camino de la santidad y que eso era santidad. Entonces, el creyente pues tiene como ese falso concepto, y producto de ese falso concepto viene el moralismo, y producto del moralismo viene la religiosidad en las personas. Entonces, cuando las personas no entienden bien cómo morir a sí mismo, viene el problema de la religiosidad. ¿Por qué? Porque las personas se basan en las obras. Pero las obras, si usted no tiene el verdadero sentido de las obras, se convierten en un problema para la vida del creyente, porque el creyente lo que va a buscar es alcanzar la misericordia de Dios y el favor de Dios a través de las obras. Entonces, por eso es que las personas tienen el concepto de que si yo le sirvo a Dios, Dios va a estar agradado conmigo. Y no es que Dios no se agrade de que usted le sirva, sino que para servirle a Dios hay que saberle servir, ¿cierto? Vamos al texto. Juan 12. Juan 12, del 24 al 26. ¿Listo? Entonces dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Yo tengo de vecino una perrita. Ella es de una raza, ella es como enrasadita, una perrita. ¿Qué raza es esa, amor? Como la que siempre se nos acerca a la puerta. No, que es crespita. Sí, que es crespita, esa raza, bueno, como una frescura enrasada. Entonces, la perrita siempre viene a nuestra puerta a pedir de comer, y así hace con todos los vecinos. Entonces ella trata como de meterse y tratar de que uno la adopte, porque ella vive frente a la casa, a veces la tienen al frente de la casa, ¿cierto? Pero entonces ella a veces como que se confunde de dueño, entonces ella como que se le pega a todos, ¿sí? Y el problema es que las personas ya como que la perrita agarra mucha confianza y se les mete a la casa. Las perritas le han resultado pegando, le han hecho cositas a la perra, pero pues la perrita es cariñosa, ¿cierto? El problema de la perrita, ¿cuál es? El problema es que ella no entiende quiénes son los amos de ella. Ella quiere que todo el mundo sea el amo de ella, ¿cierto? O sea, quiere servirle a todos, porque la perrita de hecho cuida la cuadra, ¿sí? De hecho sale en las motos y trata de morder a todo el mundo. Pero la perrita, ella está confundida como de dueño, ¿cierto? Entonces, yo pensaba en ese animal, yo pensaba, así es el creyente. El creyente trata de servirle a Dios, pero no entiende quién es su dueño. Entonces, para que el creyente le pueda servir a Dios, primero tiene que ser adoptado por Dios, ¿cierto? De lo contrario, no va a poder servirle a Dios. Y la adopción de Dios viene por la creencia, por la fe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted puede ser hecho hijo de Dios? Por la creencia, ¿cierto? Parece que lo que yo estoy hablando es muy lógico, pero en realidad para muchas personas no lo es. Entonces yo les digo a ustedes, para que usted pueda servir a Dios, primero tiene que ser hijo, ¿cierto? Pero el problema es que el Señor Jesucristo recalcó mucho que los hijos de Él hacían cosas que no les agradaban a ellos. Entonces, por ejemplo, dice: ¿cómo ustedes van a mostrar que son hijos míos? Bendiciendo a sus enemigos.
dándole de comer al que no los bendice, trayendo bendición sobre aquellas personas que los aborrecen. Ahí, desde ese punto, ya usted empieza a tener dudas en su fe, ¿sí o no? Entonces usted empieza a decir, bueno, la escritura dice que las obras que Jesús hace, el que es hijo y el que le sigue, él las hará también, y aún mayores. Pero yo no estoy haciendo las obras de Jesús, no me siento como útil tampoco en el reino, ¿no? Y hay una escritura que dice, pero si ustedes haciendo lo que hacen y aún haciendo algo más, dicen que son útiles, a lo contrario, yo les digo a ustedes que son siervos inútiles, porque ni siquiera aún lo que se les manda son capaces de hacer. Entonces, yo pensando en todo este tipo de cosas y conociendo de pronto a algunos creyentes, empecé a pensar cómo ponerles eso como fácil, ¿no? Aprender a morir a sí mismo, ¿cierto? Y aprender a morir a sí mismo es un aprendizaje de todos los días. En otra predicación yo les expliqué que el morir a sí mismo no es algo de un solo día, porque las personas también tienen ese concepto. Las personas piensan que el morir a sí mismo, o sea, el nacer de nuevo, es una sola vez y para siempre. Entonces usted conoce el Evangelio, se bautiza y ahí nació de nuevo. Entonces creemos que ese es el nacimiento de nuevo. Creemos que el morir es solamente una vez, y creemos que el nacer también es solamente una vez. La escritura habla de que cuántas veces uno tiene que perdonar. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? 70 veces 7. 70 veces 7, ¿cierto? Por cada ofensa, cada vez que lo ofendan. Entonces, el solo hecho de que usted se disponga para perdonar es un acto de morir. ¿A quién? A uno mismo, ¿cierto? Entonces, uno, como tiene que perdonar todos los días, como uno tiene que pasar muchas cosas de largo, todos los días, como uno tiene que vivir varias cosas en la vida de creencia todos los días que no le gustan a uno, uno tiene que aprender a morir todos los días. El morir a uno mismo es todos los días. Lo mismo, el nacer en Dios es todos los días. Usted dice, es una herejía lo que me está diciendo. No, yo se lo quiero comprobar. O sea, usted todos los días tiene que morir a su sí mismo, y todos los días nace de nuevo. Porque cuando usted muere, nace. El título es, para que la semilla crezca, tiene que morir. Entonces, cuando usted muere, Dios le da paso a algo nuevo en su vida. Entonces, cuando usted, por ejemplo, perdona a alguien que le ha hecho daño, Dios le da un nuevo fruto a usted. ¿Me explico? O sea, alguien le hizo daño, ¿cierto? Usted lo perdonó. Dios, ¿qué piensa de esa persona? Esta persona ha pasado la prueba. Le voy a dar un nuevo fruto, lo voy a bendecir. Pero si usted no perdona, dice la escritura en el Padre Nuestro que Dios tampoco tiene la obligación por qué perdonarlo a usted. Entonces, las personas piensan que el perdón es el acto de simplemente coger y olvidar. Y el perdón jamás ha sido el acto de olvidar. ¿Saben qué es el perdón? El perdón es que, a pesar de lo que usted me haya hecho a mí, yo voy a tener una actitud positiva ante usted, pero yo no lo voy a olvidar. Lo que sí voy a tratar de hacer con usted es de cuidar mi relación. O sea, voy a tratar de no darle papaya. O sea, por ejemplo, si yo le presté a usted un dinero y si usted me lo robó, yo sé que usted no me lo va a volver. Yo no voy a olvidar eso, porque si no, usted me vuelve a pedir plata y me vuelve a robar. Lo que yo voy a hacer es tener un cambio como de actitud, ¿cierto? Entonces si usted me vuelve a pedir plata, yo amablemente le voy a decir, no tengo para prestar, ¿sí? Pero vamos a seguir siendo amigos. De pronto usted se molesta conmigo, pero en mí ya ha habido una actitud de ¿qué? De olvidar la deuda pasada, pero pues yo tampoco me voy a exponer a que usted me siga haciendo daño. ¿Me explico? Así se maneja el perdón en el cristianismo. No es que usted debe olvidar, de que debe pasar la página y que ya se le olvidó. Uno jamás olvida. Con el tiempo, las heridas se sanan y posiblemente usted se acuerde con una sonrisa de eso que le sucedió a usted con esa persona. Y le va a parecer hasta algo tonto, gracioso, como algo como hasta insignificante, ¿cierto? Pero en el momento duele. Entonces, usted está muriendo cuando en usted hay un cambio de actitud. ¿Me explico? Entonces, el mejor ejemplo, pues, es el de Jesús, ¿no? Entonces, aquí en esta película estamos hablando de que el Señor Jesús estaba con sus discípulos y vienen dos griegos. Y esos dos griegos se comunican con otros dos griegos que eran los únicos que tenían nombre griego entre los discípulos, que era Felipe y Andrés. Son dos nombres griegos. Entonces, como eran griegos,
se comunicaron con los únicos que tenían nombres griegos, que era Felipe y Andrés. Y le dijeron, queremos conocer al Salvador. Y los discípulos fueron a donde Jesús y le dijeron, hay dos griegos que te quieren conocer. Entonces el Señor Jesús, este fue el último discurso que él dio antes de entregar su vida, para que de pronto muchos entiendan el contexto. Después de que ha hecho miles de milagros, miles de cosas, después de que ha sanado paralíticos, ha curado a leprosos, ha sanado a la suegra de Pedro, ha hecho cualquier cantidad de cosas, este hombre, vienen dos griegos a buscarlo y él suelta estas palabras y les dice a ellos que es necesario que la semilla muera para que pueda crecer. Y les dice, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que menosprecie su vida por causa mía, la salvará. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Se lo voy a parafrasear a usted. Si yo no muero, no puede nacer el evangelio, no puedo yo renacer para que estos griegos me puedan llegar a conocer. Porque él vino por las ovejas perdidas de Israel, por la promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces vinieron unos griegos, dijo, es mi momento, es mi hora. Si yo quiero que estos dos y muchos otros griegos y muchos otros colombianos, venezolanos, brasileños, si yo quiero que otras personas de otras naciones me conozcan, es necesario que yo muera. Fue el último discurso y ahí entregó en su vida. Entonces el principio de morir él lo tiene muy marcado. Él entiende que para que una persona pueda renacer tiene que morir. A mí me encanta la figura del ave fénix. ¿Sí conocen el fénix? Sí. ¿Cierto? Esa figura a mí me encanta. De hecho pensaba yo en mi juventud tatuarme un fénix. Me encanta el fénix porque el fénix tiene que morir. Me encanta el águila porque el águila estrella sus plumas, se destroza el águila, destroza su pico, se destroza las plumas para que le nazca un pico nuevo y para que le nazcan nuevas alas. Lo mismo la ave fénix, tiene que morir para poder renacer. Es la figura que está utilizando Jesús. Si usted, no les terminé de parafrasear, dijo, es necesario que yo muera para que estos dos griegos me conozcan. Y de aquí en adelante les digo a los discípulos, si ustedes quieren salvar su vida, la perderán. Pero si ustedes menosprecian su vida, o sea, tener en poco su vida, por causa de mí la salvarán. Y ahí en adelante dice en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, usted que ha muerto, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, este texto es un texto muy fuerte porque es un texto, el último discurso que da Jesús antes de entregar su vida. Entonces, cuando él va a entregar su vida, la señal para que él entendiera que era momento de que él entregara su vida fue porque vinieron dos griegos a preguntar por él. Dos extranjeros, dos personas que ni los mismos judíos les hablaban. Estos griegos entendían tanto que los judíos los menospreciaban, que buscaron a los dos únicos que tenían por nombre griego, los dos únicos que tenían un nombre griego, ¿cierto? No buscaron un nombre judío. Si ustedes miran la pericopa desde el versículo 20, entonces dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. No en vano están esos dos nombres y eso que está ahí escrito. Entonces, usted quiere aprender a morir a sí mismo, ¿cierto? Voy a poner ejemplos también del Antiguo Testamento. Le voy a poner el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, que los toqué la semana pasada, y de Daniel, ¿cierto? Entonces decía a ellos que ellos se encontraron 10 veces mejores que todos los demás adivinos, que todos los demás científicos en ese momento, ¿cierto? Nabucodonosor, que era el rey de ellos, era el rey que le sacrificaba a los ídolos la comida y que era el rey que decía que todos debían inclinarse delante de él, que de hecho a Daniel lo metieron al pozo de los leones porque él iba en contra de la adoración de los dioses de Nabucodonosor, ¿verdad? Los que conocen la historia saben que estos hombres se negaron a comer de la cena del rey, porque ellos decían, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Entonces ellos eran servidores, eran eunucos posiblemente,
y eran hombres que habían sido cautivos del pueblo de Israel y fueron llevados a Babilonia como esclavos, pero eran muy inteligentes. Se cogían como niños, los castraban y les enseñaban lenguas, les enseñaban ciencia y eran sabios. Entonces el rey Nabucodonosor entendía que este era el método para mantener su reino. Y estos jóvenes le dijeron al rey, al jefe de la cocina, que no querían comer de la comida del rey porque estaba sacrificada a los ídolos, sino que querían comer ¿qué? Solamente algarrobas, solamente. Eso se parece mucho a lo que hizo Juan el Bautista, ¿no? Entonces estos hombres se negaron a comer la comida del rey. ¿Por qué se niega una persona a comer la comida del rey? ¿Qué simboliza la comida del rey? La comida del rey simboliza los placeres de este mundo. ¿Qué era lo más representativo del rey? ¿Por qué el rey todos los días hacía grandes banquetes? Porque él quería mostrar su abundancia. Así la gente de afuera estuviera muriéndose de hambre, en la mesa del rey siempre tenía que haber comida. ¿Y eso qué simbolizaba? Que el Dios de ese rey era un Dios generoso, que le daba al rey grandes banquetes para que pudiera compartir con sus súbditos, pero los súbditos podían comer solamente a las sobras del rey. ¿Amén? Entonces la gente de a pie no podía comer la comida del rey. Entonces estos hombres que venían esclavos de Israel fácilmente podían aceptar que la comida del rey, pero no la aceptaron. ¿Por qué no la aceptaron? Porque ellos tenían una forma diferente de entender a Dios, y era de que la dependencia a Dios tenía que ser hasta las cosas más mínimas o en las cosas más grandes en ese momento, que por ejemplo era la comida del rey. Entonces dijeron, nosotros vamos a depender de Dios, así sea a punta de algarrobas, como dijo Juan el Bautista, que comía miel silvestre y comía algarrobas también, comía cosas del desierto. Él decía, Dios va a sostener mi vida, así yo esté comiendo esto, pero yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Entonces el corazón de Daniel, ni el corazón de Sadrach, Mesach y Abednego estaba contaminado, ni tampoco estaba preso en Babilonia. Ellos fueron servidores en Babilonia, pero ellos jamás fueron esclavos del rey. Ellos eran libres siendo esclavos. O sea, suena redundante, pero ellos tenían una mentalidad diferente. Ellos no iban a someterse ¿a quién? Al rey de ese mundo, en ese momento, que era ¿quién? Nabucodonosor. Nabucodonosor es sombra y figura de Satanás en este momento, en esta historia, en este momento de la historia. A mí me causa mucho malestar, a veces mal genio, ver que a veces los creyentes creen que pueden cambiar este mundo. De hecho, a veces me causa hasta risa, porque ellos no entienden que el Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús son claves. Dice, yo me voy porque el príncipe de este mundo viene y yo nada tengo que ver con él, ¿cierto? Y el príncipe de este mundo hizo un sistema para que usted no pueda obedecerle a Dios. El príncipe de este mundo hizo un sistema para que usted completamente tenga su visión apartada de Dios. ¿Cuál es el sistema de este mundo? El trabajo. Entonces el sistema de este mundo es que usted tiene que estudiar, y entre más usted estudie, entre más usted haga cosas, usted va a poder tener un mejor trabajo y va a poder tener más dinero y libertad, pero la libertad nunca llega. Entre más usted tenga dinero, más esclavo es usted del dinero. Entonces hay personas que piensan que la libertad es tener dinero. De hecho, yo lo he pensado, ¿cierto? Entonces, los pobres, ¿cómo gozan y cómo la pasan de bien en un yate, no? Los ricos, ¿no? Entonces usted dice, la vida es más fácil con dinero. Pero la historia ha revelado que hay personas muy ricas que tienen todo el dinero del mundo, pero no son felices, están solas. Tienen una vida miserable. Pero el sistema de Satanás, ¿cuál es? El dinero. Entonces, entre más usted trabaje, más dinero usted va a obtener. Por lo tanto, si usted tiene eso, está dentro del sistema de Satanás. Y en la iglesia se metió ese sistema. Tanto así que los pastores en la actualidad le dicen a usted, entre más usted sirva, más agradable usted va a ser para Dios. Es el mismo sistema de Satanás. Le hago yo a usted una pregunta, y se lo dije yo a una muchacha en cierta ocasión, que me dijo que Dios tenía que retribuirle las cosas y tenía que bendecirla porque ella diezmaba y ofrendaba. Yo le dije lo siguiente a esa muchacha, o sea que usted compra a Dios.
O sea que usted diezma y ofrenda, y usted es bendecida porque usted diezma y ofrenda o porque usted es hija de Dios. Entonces, imagínese su papá diciéndole a usted siendo un niño, diciéndole, si usted quiere que yo lo bendiga, tiene que coger e irse a trabajar y mantenerme y darme dinero para que yo lo pueda bendecir a usted. No, los papás salen a trabajar por el solo hecho de que usted es hijo. Entonces, usted no tiene que pagarle ningún favor a su papá porque usted es hijo. ¿Amén? O sea, por el solo hecho de que usted es hijo, usted adquiere ¿qué? Bendición o prosperidad. ¿Cierto? No es porque usted diezme ni ofrende. El diezmo y la ofrenda es un método que puso Dios para que el corazón del hombre fuera libre del dinero. ¿Por qué? Porque cuando usted diezma y ofrenda, usted está dándole a Dios su dinero, no al hombre. Entonces, cuando usted está diezmando y ofrendando, no lo está haciendo para el hombre, sino para Dios. Entonces Dios le dice a usted, se lo tiene que dar a un hombre. Eso a usted le raya la cabeza, porque usted ama el dinero. Su Dios es el dinero, no es Dios. Porque si fuera Dios, a usted no le costaría diezmar y ofrendar. Y no pondría tantas escuchas, tantas cosas. De hecho, los que no diezman ni ofrendan son los que más joden. Y son los que dicen que no debe uno diezmar y ofrendar. Pero yo le hago a usted una pregunta. Yo no veo al Donald Trump, que el tipo diezma y ofrenda, yo no lo veo pobre. Yo no veo a ningún judío pobre. Yo no veo a muchas personas que son judíos y aún no siendo judíos, porque Donald Trump tampoco es que sean judíos. Yo no los veo quejándose de eso porque es un sistema que ellos dependen de Dios. Entonces Dios le da esa oportunidad al ser humano para que el ser humano pueda liberar su corazón. Allá usted, si usted tiene su malicia indígena, si usted dice lo que llamamos aquí en Colombia malicia indígena, dice no, yo no creo en eso, yo creo que esto y esto así, pero esa es la manera. Aún así, yo le digo a usted, si usted no diezma ni ofrenda, yo le voy a decir lo siguiente, Dios lo va a seguir bendiciendo. Porque el sistema de Dios es de que Dios lo bendice a usted por ser hijo. ¿Amén? El diezmo de la ofrenda es un paso de obediencia que solamente lo debe de hacer la persona que entiende y la persona que es servidora de Dios. ¿Amén? No engañar a las personas. Entonces, yo les pongo esto porque hasta para eso es necesario morir. Si usted va a dar algo, lo primero que usted debe entender es que no es obra suya, sino es obra de Dios. Entonces vamos a Mateo, capítulo 16, del 24 al 27. Mateo capítulo 16 del 24 al 27. Miren lo que le dice el Señor Jesús a todo creyente. Mateo 16. Mateo 16 del 24 al 27. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muy parecido, ¿no?, a lo que dice Juan. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios también tiene un sistema de recompensas que es muy diferente al de Satanás. Porque Satanás, el sistema de Satanás es el siguiente. El sistema de Satanás es que usted le sirve al ser humano para glorificarse a usted mismo. O sea, lo que le interesa a Satanás es que usted cumpla la ley. Eso es algo que tampoco le enseña a usted en las iglesias. Satanás no va en contra de la ley. Satanás apoya la ley. ¿Por qué la apoya? Porque es el método que él tiene para poder juzgar al ser humano. Entonces Satanás lo va a llevar a usted a que usted trate de cumplir la ley. Y le va a recordar algunos mandamientos que precisamente los que más le recuerda él a usted son los que más usted infringe. ¿Cierto? Entonces Satanás crea un sistema moralista y lo implanta en la iglesia y lo implanta en el mundo. Entonces lo implanta en la iglesia ¿para qué? Para decirle a usted, cumpla toda la ley para que usted sea bendecido. ¿Amén? ¿Usted cree que ese es el sistema correcto? Ese no es el sistema correcto. El sistema correcto es el sistema de Dios. El sistema de Dios es el siguiente.
usted tiene que venir en pos de mí, negándose a sí mismo todos los días, tomando su cruz todos los días y dependiendo de mí para que usted tenga buenas obras. Le voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, mientras que Satanás le está diciendo, oiga, usted tiene que hacer buenas obras, tiene que portarse muy bien para que le vaya bien, Dios le está diciendo, para que a usted le vaya bien, lo primero que usted tiene que hacer es depender de mí. Venir a mí todas las veces que le sean posible para poder morir. ¿Usted sabe en dónde muere usted? De rodillas. Reconociéndole a Dios que usted no ha podido cambiar. Reconociéndole que usted no es bueno. Reconociéndole que lo poco bueno que hay en usted es gracias a Él. Reconociendo que gracias a Él es que usted tiene finanzas. Reconociendo que gracias a Él es que usted puede obtener hasta la salud para poder ir a trabajar. Reconociendo que si no es por Él, usted no tendría salvación gratuita. Y reconociendo que la única forma en la que usted puede mejorar como ser humano, porque Dios lo llama a usted a vivir una vida de integridad, porque Él le dio, el Espíritu de Dios estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego y con Daniel y Nabucodonosor y su reino los halló como 10 veces mejores. Le voy a poner otro ejemplo. El ejemplo de Josué, un hombre que vivió en Egipto, que reinó en Egipto, pero su corazón no estaba en Egipto. ¿Su corazón en dónde estaba? En la promesa de Dios. De hecho, cuando él muere, le dice a los hijos de Israel, cuando yo muera, saquen mis huesos, lleven mis huesos y entiérrenlos ¿a dónde? Con mis antepasados. O sea, el tipo sabía que Egipto no era su lugar. ¿Sí? Como decir un brasileño que venga a vivir acá. Y el brasileño jamás se enamoró de Colombia. Él entendió que su país no era Colombia. Y que le diga a los suyos, yo no quiero morir en Colombia. Yo quiero que me entierren ¿en dónde? Con mis parientes. Porque yo no soy de acá. Mío no es nada de acá. Imagínese José. José viviendo en Egipto, siendo esclavo de los egipcios. El hombre fue hallado 10 veces mejor ¿en dónde? En la cárcel, ¿no? Primero con Potifar. Y lo pusieron como el jefe de los esclavos. Y después lo pusieron como Potifar, gracias a un infortunio y gracias también a la mujer de Potifar, la potiza, digo, gracias a ella, la poti, sí. Gracias a ella fue que él llegó ¿a dónde? La cárcel. A la cárcel. Y gracias a ese palancazo en la cárcel fue que finalmente él resultó siendo siervo del faraón, ¿cierto? Entonces note esto, él nunca se enamoró de Egipto, a pesar que en Egipto lo trataron finalmente bien, de que le dio esposa, de que él estuvo reinando en Egipto. De otro, ¿qué hace? No, yo aquí, mejor dicho, hago unas parcelas, yo aquí me levanto tal sembradío, yo aquí me levanto esto, pero él entendía que su tierra no era Egipto. Entonces, esto a los creyentes de la actualidad es un problema, porque los creyentes de la actualidad creen que pueden cambiar la economía, la política, que pueden cambiar a Egipto, que pueden cambiar al mundo. Usted tiene una responsabilidad con su voto. Yo nunca le voy a decir que no. Usted tiene la responsabilidad de ir a votar y vote por el que quiera. Yo voto en blanco porque yo no creo en ninguno de los que hay en la actualidad. Así se me pare un creyente y diga, yo soy el mejor cristiano y vote por mí. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es en que yo soy peregrino y extranjero en una tierra que no me pertenece. A veces, yo no quiero ser hipócrita con ustedes, a veces me interesa la tierra, ¿sí? A veces me enamoro de las herencias, a veces me enamoro del dinero. Pero finalmente yo sé que nada de lo que hay aquí en la tierra me pertenece. Tal cual como me vine, me voy. Nada me pertenece, todo esto es prestado. Todo es prestado. Pero Satanás ideó un sistema para mantenerlo a usted esclavizado y para que usted se alejara completamente de Dios. Entonces, Satanás entronó en su corazón el dinero. Y usted todos los días se levanta, dígame los que están acá, si no así, se levantan. Y ustedes muchas veces no quieren ir a trabajar, pero ustedes van ¿por qué? Por el dinero. La motivación, ¿qué es? El dinero.
Usted no va motivado porque es una oportunidad para hacer las cosas bien en Dios, para darle testimonio a su jefe. Usted no va al trabajo para decir, voy a predicarle a mi jefe, voy a ser un buen creyente. No. Su motivación, ¿cuál es? El dinero. Y usted lucha por el dinero todos los días. Y toda la vida. Ahora, yo no les voy a decir a ustedes que no hay que trabajar, hay que trabajar. Pero la motivación debe ser otra. ¿Cierto? Entonces, aquí en este texto dice, en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay dos tipos de obras. La una es la obra del hombre, lo que venía yo explicando al inicio, que es la que le da gloria al hombre, y la segunda es la que le da la gloria a Dios. Cuando usted se porta bien en el trabajo, y usted dice, y si lo felicitan, usted dice, yo me porto bien porque soy hijo de Dios, porque tengo que dar un testimonio, es diferente a que usted diga, yo me porto bien porque soy el mejor empleado, porque yo me merezco este ascenso. Es diferente. José entendía que el ascenso y que todo lo que tenía él fue propósito de Dios. De hecho, cuando vinieron sus hermanos con lágrimas y le dijeron a él que los perdonara porque lo habían vendido a Egipto, él dijo, no, yo no tengo nada que perdonar, porque yo sé que el que me trajo aquí fue Dios. Yo sé muy bien que si estoy aquí es por Dios. Le hago yo a usted una pregunta. ¿Usted es consciente de que está en el lugar que está por Dios? ¿O usted aún cree que es producto de su esfuerzo y de su trabajo? Porque hay personas que tienen más capacidades que usted, tienen mejor salud, tienen mejores formas, pero Dios le da pan y le da bendición económica a las personas para que las personas puedan sostenerse económicamente. Pero usted quiere más, usted parece una máquina, usted quiere más, usted quiere acaparar dinero. Y tener ambiciones y metas en la vida no es malo. Lo malo es que usted crea que ese es el fin de todo. Lo malo es que usted crea que si usted adquiere el carro de sus sueños, la ropa de sus sueños, la casa de sus sueños, todas las cosas de sus sueños, usted crea que esa es la finalidad de la vida. La finalidad de la vida nunca va a ser, porque cuando usted tenga una casa, usted va a querer una más grande. Cuando usted tenga una moto, usted va a querer un carro, después va a querer una avioneta, después usted va a querer muchísimas cosas más. Siempre usted va a querer algo más porque nosotros somos seres insaciables. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el creyente y cómo el creyente debe morir a diario? Reconociendo diariamente. Por eso es que uno tiene que ir todos los días a la palabra. Mire que los ejemplos están en la palabra. Si usted lee el libro de José, es un libro de morir a sí mismo. O sea, dígame una cosa. Si a usted lo vende sus hermanos como esclavo, y si usted después se convierte en prácticamente el rey de Egipto, y después usted se pilla esas pintas por ahí, y usted fue azotado, fue violado en la cárcel, le pasaron cualquier cantidad de cosas, yo no creo que a José le fuera muy bien. Dígame una cosa, ¿usted qué hace con sus hermanos? Yo creo que lo primero que usted hace es mandarlos ¿a qué? A encerrar. Y José tuvo esa lucha. Y es algo que nadie entiende cuando lee la escritura. Cuando José manda a meter la copa en el asno de su hermano Benjamín y encierra por un tiempo a sus hermanos, ahí estaba la carne de ¿quién? De José. Ahí estaba la carne de José. En ese momento él estaba vengándose de lo que pasó con sus hermanos. Pero como él entendía y tenía el Espíritu de Dios, él después concertó con sus hermanos y dejó a Benjamín para mandar a llamar a su padre. Pero yo me imagino el corazón de José. Yo quiero que usted se imagine qué pensaría José. ¿Por qué José va a hacer eso con su hijo? De otro va y se presenta, ¿no? Carlitos está quedando. Después, o sea, usted va y se presenta, ¿sí o no? Usted va y le dice, yo soy su hermano. Pero en la Biblia hay un proceso tremendo en la vida de José. Entonces José mira a sus hermanos y les manda a guardar la copa en el saco para que ellos probaran un poquitico de lo que pasó con ellos. Pero después se coge y dice, no, yo quiero que ustedes piensen en esto. Dice, no, Dios me trajo hasta aquí y yo no puedo hacer esto. Voy a mandar a llamar a mi padre porque la misión con la que Dios me trajo aquí
es ser bendición para vida, para los pueblos que no tienen que comer, ¿no? Por eso era el que les vendía el grano. ¿Amén? Entonces, cuando usted lee escrituras, usted va a empezar a entender cómo es el morir al sí mismo. O sea, cuando usted lee la historia de José y usted como que se encarna en lo que le sucedió a José, usted mira que José, imagínese al ver a sus hermanos allá encerrados. Mira, pero yo creo que le diría a Dios, yo también, que ellos pasen un poquito de lo que yo viví. ¿Qué le diría a Dios a José? No, Señor, porque yo permití que todo esto pasara para que usted salvara a su padre, para que salvara al pueblo de Israel, al cual vendría el Salvador. Amén. Entonces, por ejemplo, ustedes que hasta ahora están cogiendo una Biblia, deben de leer esas historias. De pronto hay personas aquí que ya han leído esas historias y me pueden entender un poco más. Pero cuando ustedes lean esas historias, vean el sentido. Vean el sentido de por qué están puestas ahí esas historias. La Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, de modo que el varón de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. O sea, toda la Escritura está puesta para que usted aprenda a morir a sí mismo, para que usted aprenda a ser corregido, redarguido y sea enseñado. Entonces, por eso es que yo no comparto del evangelio light que hay en la actualidad, un evangelio sin Biblia, un evangelio sin oración. Las iglesias en la actualidad se reúnen a orar, pero ese es el único momento de comunión que tiene en verdad el creyente, porque el creyente ni siquiera ora en la cama. Se olvida de Dios porque se sometieron al sistema de Satanás. El sistema de Satanás es el dinero, por lo tanto usted ya está pensando al otro día por el dinero. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les decía? Insensatos, miren a los pájaros del cielo, que ni trabajan ni ciegan, y yo aún así los mantengo. ¿Acaso ustedes le podrán añadir un codo a su estatura? Cada día tienen su propio afán. Él entendía del afán del mundo. Entonces el morir a sí mismo es entender que así de pronto me vayan a echar mañana del trabajo, no debo yo temer. ¿Por qué no debo yo temer? Porque el dueño del oro y de la plata es mi Padre, y Él me va a bendecir. Claro, Él no quiere gente vaga. Él le va a proveer trabajo, pero le va a bendecir. Y Él conoce sus capacidades, conoce hasta dónde usted va a aguantar, pero Él sigue siendo su proveedor. ¿Amén? Eso es morir a sí mismo. El morir a sí mismo es perdonar a pesar de que a usted le caiga mal a otra persona y tratar de tener comunión con esa persona, tratar de darle testimonio de Cristo. El morir a sí mismo es hacer cosas que a nosotros no nos agradan muchas veces. El morir a sí mismo es entender que jamás vamos a poder ganarnos el favor de Dios, que todo lo que tenemos es en Él, por Él y para Él, que somos simplemente dignos de morir, que no somos dignos de Él, que si en algo hay bueno en mi vida, que si tengo algo por muy pequeño materialmente, que sea sencillamente la sola ropa, es porque Él me lo brindó. Que si quiero más, que si quiero obtener las cosas materiales, ¿a quién tengo que ir? Él dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque solamente piensan en saciarse ustedes mismos. Hombre, Dios está interesado en bendecir a las personas, y esto no es evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad no existe. En Dios hay prosperidad, pero Dios jamás va a poder darle prosperidad a una persona que ama el dinero. Imagínese el proceso que tuvo que vivir José. José tuvo que completamente desprenderse del amor ¿hacia quién? Hacia el dinero. Yo quiero, mire que la historia de José tiene muchos ingredientes. ¿Qué hubiera hecho José? Dice cuando en ese momento Faraón le comenta el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Yo creo que eso hasta de pronto ustedes lo han visto por películas de la Semana Santa, ¿no? Que en el sueño de Faraón hay 3 vacas gordas y 3 vacas flacas, y que finalmente las vacas flacas se terminan comiendo a las vacas gordas, ¿cierto? Entonces José le dice a Faraón, le dice, vienen tantos años de hambruna, y esos años de primero vienen tantos años de abundancia,
Y después de esos años vienen tantos años de ¿qué? Sequía. De sequía. Y si nosotros no ahorramos el trigo, y si no cosechamos y no ahorramos en esos años de fortuna, que mucha gente lo utilizaba de lo de las vacas gordas y flacas sin sentido, nosotros vamos a empezar a padecer hambre. Dice que fue tanta la cosecha que se amontonó en Egipto, que la orden de José, ¿cuál fue? Díganle a todos los pueblos de alrededor que les vamos a vender trigo. Y no se lo vendían tampoco caro, les vendían el trigo. O sea, hubo abundancia. Pero si en el corazón de José hubiera habido avaricia, ¿qué hacer? No, hombre, yo que les voy a vender el trigo, que se mueran todos de hambre. Además, por eso, si ellos mismos se mueren y se atacan entre ellos, finalmente terminamos siendo los reyes de todo el mundo, ¿sí o no? Porque todo el mundo se está muriendo de hambre. Y aprovechamos y los conquistamos porque nuestros soldados sí están gorditos, ¿no? ¿Qué hizo él? Vamos a vender el trigo. Y el trigo sobró. ¿Ven el problema de no morir al sí mismo? Entonces usted quiere que Dios lo bendiga económicamente, que le vaya muy bien en la vida, pero usted no quiere morir. Entonces él está diciendo a todo creyente, si alguno me quiere seguir, tome su cruz, o sea, sus problemas, tome su carne, tome todo lo que es y sígame. Porque el que intente salvar su vida, la perderá, pero el que menosprecie su vida, la salvará. ¿Amén? Amén. Entonces dice, porque Dios vendrá en su gloria con sus ángeles y le pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Dios le va a pagar a las personas que le sirven a Él. O sea, cada acto de servicio, dice, hasta un vaso de agua que le den a alguno de mis siervos, a alguno de aquellas personas que lleven mi evangelio, yo lo multiplicaré. O sea que Dios va a bendecir, pero va a bendecir a aquellas personas que entiendan que si pueden hacer algo bueno por otra persona, es gracias a quién, a Dios, ni siquiera es a ellos mismos. Entonces una persona que ha muerto al sí mismo entiende que todo lo que tiene lo tiene ¿por quién? Por Dios. Todo lo que tenemos nosotros los seres humanos lo tenemos ¿por quién? Por Dios. Que no les pase lo que le pasa a mi perrita, que ni siquiera conozco el nombre, la perrita ahí del barrio, que trata de meterse a mi casa. Ella no es mi animalito, yo no le voy a dar de comer, por ahí de vez en cuando le boto una migaja, pero yo no soy el amo de ella. Los verdaderos amos de ella son los vecinos, ¿sí? Entonces usted tiene que saber servir, pero para que usted le pueda servir a Dios, usted tiene que primero entender que usted tiene que ser hijo. Y para que usted sea hijo, dice aquí que ninguno que lo siga a él y no se niega a sí mismo no es digno de ser discípulo de él. O sea, no va a ser discípulo, no hay forma. Entonces yo lo que tengo en las iglesias, y los pastores tienen las iglesias, que es un poco de cristianos mañosos que no han entendido que lo único por lo cual están en esta vida es para aprender a morir. Y el cristiano en la actualidad no quiere morir. No quiere morir. El cristiano lo que quiere es vivir. Lo que quiere es que le llegue todo fácil, que le llegue la economía, que le llegue la chica, el chico de sus sueños, que le llegue carro, casa, beca. No quieren trabajar, ¿sí? Porque son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la mentalidad de reino, dicen ellos. Entonces cogen y hacían lo que yo hacía antes, cogen y se quitan un zapato y pisan un carro, y entonces ya pise mi carro. Porque todo lo que toque la planta de mis pies es mío, porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no quieren depender de Dios. No quieren morir. Dios posiblemente le diga, ok, ¿quiere ese carro? Yo se lo puedo dar. Pero para que usted llegue a obtener ese carro, tiene que morir a muchas cosas. Primero tiene que morir a su locura, porque donde usted le suelte Dios el carro y como usted es una loca, lo primero que va a hacer es estampillarse. Entonces no le voy a dar ese carro porque se va a matar, ¿sí? Primero tiene que usted aprender a morir. Primero aprenda a manejar. ¿Ven? Entonces Dios tiene orden. Los que tenemos un desorden en la cabeza, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces Dios es un Dios que desea el bendecir nuestra vida, pero Dios quiere traer personas a nuestra vida, quiere traer bendición económica, salud, muchas cosas a nuestra vida, pero nosotros somos tan malos administradores
que definitivamente Dios dice, yo no puedo soltarle esto a esta persona porque si no lo que va a hacer es lastimarse y lastimar a la otra persona. Yo necesito tratar con esa persona. Amén. Amén. Entonces yo espero que pues el servicio del día de hoy, el mensaje, le haya enseñado un poquito acerca de morir a sí mismo. ¿Hablé en algún momento de cumplir la ley? No, porque el cumplir la ley es producto de mi comunión con Dios. Si yo estoy pegado a Dios, me voy a portar bien. Si yo estoy aferrado a Dios como estuvo Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, ¿cómo me voy a portar? 10 veces mejor que los que están a mi alrededor, porque entiendo que yo soy un representante del reino de Dios y que tengo que portarme de la mejor manera. Amén. Espero que de verdad el mensaje el día de hoy les haya ayudado, que este fin de semana sea un fin de semana lleno de bendición, de abundancia para cada uno de ustedes, que el Dios Padre eterno, el Dios de gracia y misericordia, le esté acompañando a usted en esta noche, en esta semana. Por favor, ore por nosotros, como también nosotros estaremos orando por ustedes. Si tienen alguna petición de oración, cualquier cosa, estaremos allí prestos para poder ayudarle a usted en la necesidad que tenga. Entonces, les deseo los mejores éxitos y que Dios los bendiga. Bendiciones, chao. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.